estigmatiza, ¿no? A la gente. Nuestra charla TED va a hablar sobre la cuestión de acortar las distancias físicas, más específicamente mediante el uso de la tecnología. Uno, por una cuestión cultural, está acostumbrado a esto, ¿sí? La famosa clase magistral en la cual un tipo se para, habla y en la mayoría de los casos escribe y escribe y escribe y escribe y escribe, y uno trata desesperadamente de absorber todo lo que este cristiano está diciendo. Está tratando de jugar una carrera, cuando no directamente abandonó la carrera y se puso a hacer otra cosa. Jugar al Candy Crush. ¿Cómo? Jugar al Candy Crush. Jugar al Candy Crush, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por el otro lado tenemos la cuestión de los cursos a distancia, ¿sí? Que tienen que ver bastante con esta cuestión de la formación tradicional, de la escolarización, ¿sí? Uno está acostumbrado a tener una escolarización y eso choca con la modalidad a distancia y termina la mayoría de las veces pasando esto, ¿sí? A veces hasta con túnica y todo. ¿Cuál es el problema de los cursos a distancia? Tienen una tasa de abandono muy alta, ¿sí? Pero todos los problemas que existen con los cursos a distancia en muchos casos vienen de una escolarización previa. Uno ya tiene el oficio de ser alumno, ¿sí? Entonces, lo cual, bueno, trae bastantes cuestiones sobre las cuales tenemos que pensar respecto del abandono, respecto de la forma en la que se dan las clases, hasta qué punto no estamos repitiendo lo mismo, pero por internet, y hasta qué punto el mismo curso a distancia no termina siendo un repositorio de material digital que uno podría hacer una búsqueda medianamente intensiva y tener exactamente lo mismo, y sin pagar, ¿sí? Entonces, básicamente somos animales de costumbres, ¿sí? Un rebaño de gente que hace cosas porque se le enseñaron de chiquito y no concibe otra forma de aprender y de enseñar que no sea la forma tradicional. Pero eso en cuanto a la cuestión pedagógica. Nosotros en botánica nos encontramos un problema bastante que reviste una cierta gravedad, y es la falta absoluta de información sobre plantas tóxicas de la República Argentina, ¿sí? Esa planta tan linda que están viendo es cicuta, Conium maculatum, familia umbelíferas. Es un veneno bastante específico, tiene cicutina, que es un veneno bastante específico, inhibe la respiración, básicamente, la contracción del diafragma. Lo usaban para matar griegos en la antigüedad. Entonces, ¿qué pasa? En la Argentina, nuestro país es muy grande, no estoy diciendo absolutamente nada nuevo, y tiene una gran variedad de ambientes, ¿sí? En cada uno de estos ambientes hay distintas plantas, ¿sí?, que son tóxicas. Voy a tener plantas tóxicas en las selvas, en los dos tipos de selvas que tenemos, la húmeda y la seca. Voy a tener plantas tóxicas en la Patagonia, tanto en el lado de la cordillera como en la estepa, ¿sí? Y voy a tener plantas tóxicas en la pampa. ¿Por qué aclaro esto? Porque cuando uno le toca dar clases de productos naturales está bastante limitado geográficamente. O sea, yo doy clases de farmacobotánica en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, que queda en Barrio Norte. No es lo mismo enseñar este tipo de cosas en Rosario. Y definitivamente no es lo mismo que enseñarlas en Misiones, en Tucumán, en La Pampa o en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, ¿sí? Significa otra cosa para el alumno. Acá la planta es la planta, una cosa que uno, no sé, si alguien inaugura un negocio, va, compra un coso, se lo da, felicitaciones por la inauguración, ¿no? Y que generalmente las plantas que se regalan en ese momento son tóxicas. Además, sí, un augurio hermoso al momento. Pero, por ejemplo, acá tenemos unos cuantos ejemplos de tóxicas. Esta es la Dieffenbachia. La Dieffenbachia es la que se regala cuando alguien inaugura un negocio así, y también tiene unos antecedentes muy lindos porque en las plantaciones de azúcar de Haití, cuando un esclavo negro se
Esclavo y negro en Haití es más o menos, son sinónimos, ¿no? Cuando un esclavo hablaba de más, le daban a masticar Diefenbachia. ¿Por qué? Porque la Diefenbachia produce glositis y inhibe la capacidad de hablar más o menos por 48 horas. ¿Te fuiste de boca? El castigo era ese. Era una especie de mordaza endógena, le quedaba la lengua así gigante. Ese es el floripondio. El floripondio es una planta muy linda porque es alucinógena, pero no es tan linda porque la dosis tóxica es bastante baja y cercana a la alucinógena. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Está muy asociado a casos de coma por parte de los usuarios. El potus es más o menos lo mismo que la Diefenbachia, así que en realidad eso es un ficus, esto es un potus, le cambiaron el nombre, ahora es Epipremnum, pero déjenlo como potus. Esto es la estrella federal, también tiene látex capaz de producir algunas dermatitis. Fíjense que todo esto, estas tres son las plantas de interior típicas. Estas tres son las plantas de interior típicas. Esta la pueden encontrar en unos cuantos jardines, es bastante frecuente en los jardines del Hospital Rojo. Y eso, la estrella federal también, bastante típica. Bien. Y además tenemos otro problema que tiene que ver con las legal highs. ¿Qué son las legal highs? Son plantas, sustancias, y en muchos casos plantas que no están contempladas dentro de los listados de psicotrópicos. Por ejemplo, esta es la Salvia divinorum. Salvia divinorum, también conocido como hierba de la pastora, se fuma y es alucinógena. El efecto es bastante potente, no es letal y dura algunos minutos. No está contemplada dentro de los listados de tóxicos de muchos países. ¿Sí? Entonces dijimos, bueno, ante esta deficiencia, ante este déficit, vamos a dar un curso de plantas tóxicas de posgrado, orientado a profesionales del área hospitalaria, farmacéuticos, bioquímicos, médicos, odontólogos, enfermeros, cualquier persona que trabaje en el área de salud, y gente del área criminalística, porque es la gente, el perito, es el que tiene que trabajar con este tipo de cosas, básicamente cuando el profesional de la salud no llegó a tiempo. La convocatoria fue bastante grande. O sea, nosotros tuvimos 20 inscriptos en total. 20 inscriptos en un curso de posgrado. Estas características es más o menos como llenar River para nosotros, considerando que veníamos de 2 años de cancelar cursos similares por falta de inscriptos. Pero además tuvimos otra cosa, y es que llamaba mucha gente del interior del país relacionada con el área hospitalaria, relacionada con cortes supremas de algunas provincias inclusive, pidiendo el curso virtual. ¿Qué fue lo curioso de esto? Que los tipos que estaban pidiendo esto, o sea, un perito judicial de la Corte Suprema de Mendoza, difícilmente sea una nativa digital, era un inmigrante, pero estaban pidiendo este tipo de cosas. Entonces dijimos, bueno, tenemos que hacer el curso virtual. ¿Cómo solucionamos el tema de las clases? Empezamos a filmar podcasts. No es muy distinto lo que se montó para la filmación respecto de esto. ¿Sí? O sea, se hizo de forma bastante profesional, cámara, me maquillaron, así, quedó hermoso. Y me maquillaron HD, ojo, no es lo mismo que maquillaron otra cosa. Y no, ¿qué Photoshop? Para esto, Photoshop. Y lo cual, con eso más o menos, fuimos capaces de solucionar la cuestión de la clase, digamos, magistral. Dijimos, bueno, ¿cómo vamos a solucionar la cuestión del microscopio? ¿Por qué? Porque el fuerte de nuestra cátedra es el control de calidad microscópico de plantas medicinales y alimenticias, y el reconocimiento de las tóxicas. ¿Sí? Hay gente que viene con un coso
de Yuyo que le encontró abajo de la cama al hijo y quiere saber qué está tomando el hijo. Curiosamente, la mayoría de las veces no es nada. Yuyo, punto. Entonces, esto nos trajo algunos rompederos de cabeza porque no íbamos a hacer un repositorio de material porque no está bueno. No está bueno. O sea, la idea es tratar de que el tipo adquiera alguna competencia relacionada con el reconocimiento de las plantas. Se queda incompleto porque no le podemos enseñar a usar el microscopio. Pero sí dijimos, bueno, tenemos que tratar de buscar la forma de que este tipo sea capaz de reconocer cosas. ¿Y cómo solucionamos el problema? Vamos a hacer microscopía por Wi-Fi. Conseguimos alguna... ¿Cuál es el problema de la microscopía? Que, está bien, yo puedo mostrar ciertas estructuras de la marihuana, pero que yo te muestre ciertas estructuras de la hoja de la marihuana, significa que vos, por más de que sean las más características y las que permiten reconocer eso, no me garantiza que yo vea la totalidad del preparado. Y acá lo que cuenta es la totalidad del preparado. Porque hay cosas que... O sea, nosotros nos manejamos con un concepto que es el carácter diagnóstico, ¿sí? El carácter diagnóstico dice mucho si está y también dice mucho si no está. Entonces yo tengo que manejarme no solo con la presencia de determinadas estructuras, sino con la ausencia de otras estructuras. Que algo no esté dice muchísimo, tanto como que realmente esté presente, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, vamos a transmitir por Wi-Fi el trabajo práctico. No podemos enseñarle a una persona a manejar el microscopio y estar, digamos, con las manos en la masa, pero podemos mostrar el preparado y transmitirlo. Conseguimos así que básicamente compramos una cámara Wi-Fi. Ya de por sí a nivel educativo se emplea mucho la cámara, ¿sí?, adosada a una computadora, adosada a un monitor. Nosotros en un primer momento teníamos monitores, eran unos monitores cuadrados antiguos, se quemaron como todos los televisores de tubo, compramos unos de 32 flat, están bastante buenos, mejoró mucho la imagen. Pero con esto, lo que genera este aparatito es una dirección en internet, ¿sí? Digamos, a una transmisión en vivo de lo que está apareciendo acá. Y esa transmisión en vivo se puede acceder desde cualquier dispositivo que tenga acceso a internet. PC, un smart, un celular, una tablet, lo que sea, ¿sí? Entonces, básicamente, con esto, ¿qué fue lo que empezamos a plantear? Empezamos a plantear el pasaje de una clase tradicional a una clase un poco más abierta, ¿sí? Cosa que cuando uno trabaja con el microscopio, yo tengo 20 chicos, tengo 20 microscopios, yo puedo tener un grado de participación, pero si yo nada más me dedico a mostrar imágenes fijas, no tengo problema. Yo sobre ese trabajo práctico puedo armar un grupo de WhatsApp, puedo armar un grupo de chat y me pueden hacer consultas en tiempo real. Cosa que para nosotros es sumamente importante porque este tipo de ida y vuelta, porque si a mí me viene un toxicólogo de Tucumán, me va a venir con consultas sobre plantas de Tucumán, las cuales no las conozco y las tengo que buscar. Pero eso suma al conocimiento de la flora tóxica. Por ahí hubo una cosa que omití decir. Hay un solo manual del Ministerio de 2002 respecto de la flora tóxica argentina. Está bastante adaptado de manuales estadounidenses.
el único libro específico de reconocimiento microscópico de flora tóxica lo hizo el doctor Laureano Morín más o menos en los 70 y es inédito. 74 y es inédito. O sea, no lo pude editar nunca. O sea, está en nuestra cátedra, es un toco de hojas mecanografiadas con fotos impresas en papel fotográfico pegadas, en blanco y negro. La idea con este curso no solo es empezar a capacitar, sino además nutrirnos de lo que tenga la gente, de los problemas que tenga esta gente, ¿sí? Queremos saber qué es lo que se está usando. Y la idea es en algún momento armar una gran base de datos de la flora tóxica argentina, ¿sí? Esto no solo termina en el curso de posgrado. La idea es seguir contactándose, de hecho siempre tuvimos muchas consultas sobre plantas tóxicas y evidentemente las vamos a seguir teniendo con esto, ¿sí? Así que bueno, eso es todo para...